Buen día compañeros y compañeras. Hoy presentamos en este formato una entrevista que realizamos para trabajar el derecho ambiental, la penalización de conductas que atenten contra este bien jurídico y la posibilidad de imputación a personas jurídicas en torno a este tema. Todo con un análisis de derecho comparado entre Perú y Colombia, tal como lo presentan las reflexiones de mis compañeros. Historia del derecho penal ambiental peruano con el colombiano. En Perú formalmente no se tiene más de 20 años en el país cuando se implementaron esas conductas inicialmente criminalizadas por el CEMAR, que es el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, ya que estas fueron sometidas como un paralelismo normativo con el Código Penal de abril de 1991 y fueron expresamente derogadas en noviembre de ese mismo año mediante un decreto legislativo, el 757, el cual hoy en día el Código Penal es el dispositivo criminalizador ambiental básico de ese sistema legal. Desde el punto de vista ya sea procesal, se habla de la Ley 26.631 de 1996, que estableció que el dictamen de la autoridad sectorial o administrativa constituía un requisito de procedibilidad para las acciones penales ambientales. Esta norma fue derogada ya sea por la Ley General del Ambiente, Ley 28.611, que cuando fue incorporada textualmente se incorporó el artículo 149, que dio un desarrollo prolífico de la normativa administrativa que permite como llenar esos contenidos criminalizadores de las respectivas normas penales en blanco, ya sea a partir de los denominados límites máximos permisibles. Puesto a esto, en Colombia, ese amparo surge desde el Código Penal de 1980, en el cual se consagraron unos artículos que es el 242 al 247, que son las conductas que se consideraban que atentan contra el medio ambiente, tales como el ilícito aprovechamiento de recursos naturales y la contaminación ambiental, que buscaba criminalizar pues conductas que atentaban contra esta estabilidad económica del país y no conductas que pudieran atentar contra el ambiente hasta la expedición de la Ley 491 de 1999, que es el panorama de esos delitos, en el cual varió en razón a que se establece el seguro ecológico como un mecanismo para cubrir como esos prejuicios económicos a personas determinadas. Veamos cómo se trata un poco el tema de la imputación a las personas jurídicas en torno al derecho ambiental, los crímenes en contra de este y los delitos en general. Los integrantes de las personas jurídicas que cometen delitos contra los recursos naturales y el ambiente son responsables penalmente por su acción, omisión, negligencia o imprudencia. Además, la empresa puede ser vinculada al proceso penal y condenada a reparar los daños causados con los delitos. La actividad de las empresas está en constante riesgo de afectar los recursos naturales y el ambiente. Por esta razón, las personas jurídicas están en la obligación de adoptar las acciones de prevención, control, atenuación, restauración y compensación de impactos ambientales negativos. Si el cumplimiento de estas acciones causa grave deterioro ambiental, se constituye la responsabilidad penal por acción u omisión de las personas que integran los delitos, los distintos niveles de dirección, gerencia y operación. Asimismo, estos responden penalmente por negligencia o imprudencia en los procesos de gestión o encargo. De esta forma, el delito ambiental de empresa es una conducta punible derivada de la gestión de las personas jurídicas. Los delitos contra el medio ambiente que enuncia el Código Penal. Entre ellos podemos observar ilícito aprovechamiento de recursos naturales renovables, violación de fronteras para la explotación o aprovechamiento de los recursos naturales, manejo y uso ilícito de organismos, microorganismos y elementos genéticamente modificados, manejo ilícito de especies exóticas, daños de los recursos naturales, entre otros. El gobierno colombiano ya ha impuesto sanciones contra Drummond por violar normas ambientales. Mediante la resolución 1309 del 18 de diciembre de 2013, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales decidió sancionar a las empresas American Port Company, Drummond Limitada, Drummond Coal Mining y Transport Service, que componen el grupo Drummond en Colombia, por las infracciones ambientales en las que incurrieron con ocasión de la contingencia sucedida los días 12 y 13 de enero de 2013 en las instalaciones privadas de carga de carbón denominados Puerto Drummond, ubicados en la ensenada de Alcatraz en el municipio de Ciénega perteneciente al departamento del Magdalena, con una multa de 6.965 millones de pesos, unos 3.5 millones de dólares aproximadamente, de diciembre de 19 del 2013 por el vertido de 500 toneladas de carbón que provocó el 12 de enero de 2013 una barcaza que casi hunde en el Caribe colombiano. Finalmente,
Como quiera que se produjeron unos efectos adversos al ambiente, la AMLA impuso a las empresas infractoras la obligación de adoptar unas medidas de compensación ambiental, las cuales incluyen, entre otras, las siguientes acciones. La empresa American Port Company Inc. deberá presentar el reporte detallado de la contingencia. Luego, con base en la información, la AMLA fijará términos de referencia para el diseño e implementación de una propuesta para que las 4 empresas sancionadas retiren el lecho marino, el carbón vertido, además de implementar sistemas de monitoreo ambiental y un plan de educación ambiental que involucre tanto a sus trabajadores como a la comunidad de la zona, con la asesoría de instituciones reconocidas en la zona por su conocimiento y experiencia acerca del área ambiental, como lo son el INVEMAR y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, entre otras. Dicha campaña de educación ambiental incluirá la elaboración y difusión de pautas televisivas y radiales emitidas periódicamente durante un lapso mínimo de 6 meses, de forma que se promueva la conservación de los recursos naturales. Lo anterior obedece a la sanción impuesta por el Estado a las compañías anteriormente mencionadas. Para abordar el tema del derecho penal comparado respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Perú, hablaremos con Marely Fiorella. Ella es estudiante de la Universidad de Chiclayo y pues se presentará a continuación, pues nos dará un bagaje de lo que se trata la responsabilidad penal para personas jurídicas en este país, su trascendencia y pues una crítica acerca de un caso relevante de Petrobras allí en el Perú. Buenas tardes con todos, mi nombre es Marely Fiorella Rimaicuna Torres, soy estudiante del 11º ciclo de la Universidad César Vallejo, filial Chiclayo, en Perú. Realicé intercambio académico en la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja en el año 2019-2 y agradezco la invitación realizada por parte de Paulita, con quien tuve el agrado de compartir aulas de clase. El motivo de mi presencia virtual en estos instantes es para dialogar un poco acerca de uno de los temas de gran coyuntura social y jurídica, como es la responsabilidad penal de las personas jurídicas en cuanto al ámbito de delitos ambientales. Realizando un análisis comparado en cuanto a Colombia y el tratamiento jurídico que se ha adoptado aquí en el Perú, debemos precisar que los delitos ambientales en el Perú se encuentran regulados en nuestro Código Penal a partir del artículo 304, para ser exactos, donde se establecen ciertas penas equivalentes a sanciones privativas de la libertad, así como multas. Abordando en el caso en concreto, se tiene que en nuestro país, aquí en el Perú, se asume una postura de una responsabilidad indirecta en cuanto a las personas jurídicas. ¿Qué implica ello? ¿Qué implica asumir una responsabilidad indirecta? Implica de que la persona jurídica no asume como propio el hecho generado, esto es, el delito ambiental por sí mismo, sino que ésta se encuentra sujeto a penas accesorias derivadas de una acción principal que comete una persona natural, que de acuerdo a la casación número 455-2017, aquí en Pasco, en Perú, se señala de que la responsabilidad penal ambiental, para ser específicos, en el caso del delito de contaminación, se aplica la teoría de infracción del deber. ¿Qué implica ello? Que se atribuye esta responsabilidad penal a aquel agente que, teniendo el deber de evitar este resultado lesivo, en este caso la contaminación ambiental, por el cargo que éste desempeña en el marco de una empresa, sea un gerente general o un ente directivo que asuma grandes decisiones para el desarrollo de esta empresa, si es consciente y tiene en cuenta que tal o cual situación puede generar un impacto lesivo en cuanto al medio ambiente, es quien asume en forma directa la responsabilidad penal, atribuyendo este ejercicio una responsabilidad accesoria a la persona jurídica.
¿qué tipo de responsabilidad o qué tipo de sanciones se les pueden aplicar a las personas jurídicas? El artículo 105 de nuestro Código Penal peruano establece específicamente ciertas medidas aplicables a las personas jurídicas, tomando en cuenta que se basa en un principio de accesoriedad en cuanto al hecho cometido por parte de la persona natural, que en este caso sería un gerente general dentro de una empresa, precisando que las medidas accesorias a aplicarse dentro del ámbito penal, independientemente de las sanciones administrativas aplicables, serían las siguientes: las clausuras de sus locales o establecimientos con carácter temporal o definitivo, señalándose que la clausura temporal no podrá exceder de 5 años. Aquí se tendrá que merituar tanto el daño o el impacto causado al medio ambiente para poder determinar si es que esta clausura de este local, de esta empresa, puede tener un carácter temporal o un carácter netamente definitivo. Otra medida que se puede adoptar es la disolución y liquidación de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o comité. Asimismo, la suspensión de las actividades de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o comité por un plazo no mayor de 2 años. Y la prohibición de la sociedad, fundación, asociación, cooperativa o comité para realizar en el futuro actividades de la clase de aquellas en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito, independientemente de la multa que se le puede aplicar a esta empresa por este impacto ambiental que se ha generado, el cual no podrá ser menor de 5 ni mayor de 500 unidades impositivas tributarias, que para ser exactos, en nuestro país la unidad impositiva tributaria es equivalente a 400 soles. Siendo esto así, podemos señalar de que existen sendos pronunciamientos por parte de nuestro Tribunal Constitucional, en donde se han presentado ciertos casos, sobre todo de una empresa en específico. Aquí en el Perú existen constantes derramamientos de petróleo, y muchas de estas veces son constituidas por la empresa Petroperú. Para ser exactos, en el año 2014 sucedió un caso en donde existió un derramamiento de 2.500 barriles que contenían en su interior petróleo del oleoducto norperuano, mesurado en la quebrada de Cuninico, que afectó a la comunidad del mismo nombre en el distrito de Urarina, en la región de Loreto, en la parte selva del Perú. A raíz de ello, organismos internacionales como la UEFA se pronunciaron. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ratificando que Petroperú tenía que asumir una responsabilidad por el daño potencial que habían ocasionado, pues no solamente habían contaminado el agua, el cauce del río de esta comunidad indígena, sino que también les habían generado un impacto negativo en su salud. Razón por la que el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia 828/2020, se ratifica en que la empresa Petroperú tenía que indemnizar económicamente y asumir la responsabilidad por el daño ocasionado a esta comunidad indígena, independientemente de la responsabilidad penal que podría asumir el gerente general de la referida empresa. Entonces, como podrán darse cuenta, dentro del ámbito penal aquí en el Perú, todo lo que tiene que ver en cuanto a la responsabilidad penal por delitos ambientales, al asumir una posición de responsabilidad indirecta, las personas jurídicas simplemente asumen consecuencias accesorias derivadas de la acción principal de una persona que se encuentra bajo una responsabilidad
por infracción del deber. Básicamente, así funciona la figura aquí dentro del Perú, y bueno, espero haya sido de utilidad lo que les haya podido comentar. Sí, Marely, muchísimas gracias. Ha sido como No sé muy, si te muy podríamos concreta. preguntar, hacer como unas preguntas como un poco adicionales a lo que tú decías, como que incluyan un poco tu reflexión en torno al problema jurídico que está acá, a ver si nos colaboras con eso. Sí, claro, no hay ningún problema. Digamos, de mi parte, yo tengo tres, sí, a ver si Ujú. qué concepto, digámoslo, tanto en el ordenamiento jurídico de Perú como de la visión personal que su merced pueda llegar a tener. Eh, Cuando nosotros estábamos estudiando este tema, encontramos, o encuentro yo en un primer momento, la cuestión de la culpabilidad, de la imputación a la persona jurídica y de la forma en la que se ejecute o se hace la fase de ejecución de penas en los procesos penales. Eso se puede hacer muy fácil cuando tú hablas con una persona. Digamos, tú individualizas a la persona, tú, Ujú. de ella se puede predicar la culpabilidad y ejecuta la pena. En Colombia nosotros tenemos penas privativas de la libertad y también de multa. ¿Qué piensas digámoslo, esos tres aspectos en torno al problema de aplicar no solo a delitos ambientales, sino de otro índole, responsabilidad penal a personas jurídicas? ¿Cómo imputo yo a una persona jurídica sin que rompa yo el principio de precisamente la imputación personal y de la responsabilidad personal en materia penal? ¿Tú te refieres al hecho de que se puede hablar de una responsabilidad directa que se sancione en forma independiente tanto a la persona natural que ejerce un cargo directivo como a la persona jurídica? Exacto, ¿A porque eso te refieres? esa es la crítica al proyecto de ley que se le establece, que está tramitándose desde la legislatura del año pasado en el Congreso de Colombia, sobre todo en materia de persona jurídica de derecho privado. Ya. Aquí en el Perú también existe un proyecto de ley. Eh, Incluso hay una ley en donde ya se sanciona en forma autónoma a las personas jurídicas por el delito de cohecho. Y eso se constituye aquí en el país como un primer avance para poder ir en esa línea de la atribución de una responsabilidad directa por parte de las personas jurídicas. Justamente se analiza también el hecho de que no solamente se escatime dentro del delito de cohecho en cuanto aquí en el Perú, sino que también se puede aperturar el abanico de posibilidades para la comisión de otros delitos, como en el caso de los delitos ambientales, que es materia de investigación actualmente. Porque existen múltiples casos donde las personas jurídicas son utilizadas como fachada. Entonces, ya no se constituyen como un aspecto netamente accesorio, sino como el instrumento a través del cual se va a cometer el hecho delictivo. Por ello es que se está evaluando la posibilidad que se puede incorporar, además del delito de cohecho que ya existe en el país, aquí en el Perú, se puede incorporar a los delitos ambientales, a los delitos de lavado de activos y de corrupción de funcionarios, que muchas veces, avalándose de la fachada de una persona jurídica, simplemente se limitan a sancionar a las personas naturales que ejercen un cargo de deber, en este caso los gerentes generales o que asumen un cargo directivo, y solamente a las personas jurídicas se les otorga una sanción meramente accesoria que por lo general se logra materializar en una responsabilidad económica o administrativa. Sin embargo, estas siguen operando y cometiendo el hecho delictivo sin recibir una mayor sanción que, que probablemente lo reciben las personas naturales mediante el ámbito punitivo del derecho penal. Ya, me parece bastante interesante lo que su merced nos presenta. Digámoslo, creo que me da luces de algo muy interesante, sobre todo porque habla de un bien jurídico diferente al del pronto del medio ambiente, pero que permite hablar de la responsabilidad penal de personas jurídicas.
Y me lleva a la segunda pregunta y es, ya su merced nos habla del cohecho y hablábamos antes de delitos contra el medio ambiente. ¿Sobre qué bienes conoce su merced algún bien jurídico adicional que tenga o del cual se predique la responsabilidad en Perú para las personas jurídicas, bien sea derecho privado o derecho público? Esa sería la segunda y ya ahorita vamos con la última que yo tendría. Gracias. Ah, ya. Otro delito también que se puede enmarcar dentro de la responsabilidad penal por parte de las personas jurídicas es el delito de lavado de activos. A ciencia cierta aquí en el país no se menciona la atribución de la responsabilidad penal por parte de las personas jurídicas en este delito de lavado de activos, pero como mencioné anteriormente, lo que se utiliza son estas fachadas de estas empresas para simular la obtención de ingresos económicos que tienen procedencia delictiva. Y como no existe una sanción penal para personas jurídicas, estas empresas, continúan generando recursos ilícitos e incrementando el blanqueo de capitales. Entonces, ese delito, como es el lavado de activos, también podría considerarse a las empresas para que asuman una responsabilidad penal, porque se está dejando, considero yo, un vacío muy grande que da cabida a que se genere una desestabilidad económica en el país por no adoptar las medidas necesarias correspondientes para mitigar este tipo de impacto económico dentro del ámbito del lavado de activos. Bien, me parece, con todo lo que hemos hablado, llega uno a un punto de análisis tanto criminológico como de las políticas públicas que puede llegar a aplicar un Estado o de la función del Estado o ese interés del Estado que no es solo sancionar penalmente conductas y ya, sino la forma de que eficientemente controle y permita no solo reparar y llegar a justicia, sino evitar que se sigan cometiendo delitos. En la experiencia que ustedes ven en Perú, ¿qué es hacia dónde quiere llegar a encaminarse Colombia con la responsabilidad penal para la persona jurídica? ¿Considera su merced que eso favorece a las políticas criminales del Estado para prevenir, mitigar y eventualmente sancionar de manera correcta estos delitos? ¿O más bien adquiere cierta operancia en casos puntuales? Y de ser así, ¿cómo se podría acompañar a estas tipificaciones para eficientemente evitar la comisión de estos delitos? Ya, actualmente se ha ido incrementando lo que es la criminalidad organizada y se está buscando nuevas formas de poder introducir nuevos hechos delictivos. Y qué mejor manera que las personas jurídicas sean utilizados como ese instrumento para poder concretar la consumación de estos hechos delictivos que, como bien hemos ido mencionando anteriormente, se aplican hoy en día, pero no tienen una sanción punitiva correspondiente. Y ante este déficit, no se puede asumir políticas criminales adecuadas porque no se cuentan actualmente con esos instrumentos que puedan hacer frente a la comisión de estos hechos delictivos. Por ello es que tanto en el Perú como en Colombia existe esa posibilidad de que mediante un proyecto de ley se pueda incorporar esta responsabilidad autónoma, porque ya existe la accesoria, que es la que se está aplicando actualmente, sino que no solo la persona natural sea la que asuma directamente la responsabilidad penal, sino que también sea la persona jurídica como ente constitutivo que tiene el carácter de un ente ficticio, pero que genera un impacto en la comisión de determinados hechos delictivos, también se actúe y se sancione autónomamente para evitar de que estas personas jurídicas sean instrumentalizadas y se puedan cometer o continúen cometiéndose hechos delictivos y estos queden en la impunidad. Vale, muchísimas gracias. Aprovecho pues
dentro de la grabación para dejar el agradecimiento expreso por parte mía y creo que de todos los compañeros a la intervención y a las preguntas que su merced nos hace. No sé si Paulita o Juliana que están acá quieran decir algo. No, Marely, muchas gracias por tu tiempo y por regalarnos este espacio. Realmente es de ayuda pues para nosotros y para nuestros compañeros que eventualmente puedan o vayan a revisar el audio. Y te agradezco mucho, realmente ha sido como muy claro y comprensiva la explicación. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y por la consideración. Bueno, espero haber podido solventar ciertas dudas dentro de lo poco que puedo conocer y poder incentivar a la refutación, al debate y al intercambio de ideas aplicando el derecho comparado. Y qué mejor que pues entre dos países que tienen un, esquema jurídico muy similar y que va encaminado hacia una misma dirección como es lograr la máxima sanción punitiva frente a delitos que con el pasar del tiempo se han ido empoderando y pues espero haber sido de ayuda, al menos en algo. Y bueno, tal vez en otra oportunidad podamos dialogar de algunos otros temas. Por mí ha sido un gusto haber podido dialogar con ustedes y compartir un poco de lo que es este tema de gran relevancia social. Como lo ha señalado Marely, es necesario entender la relevancia del concepto de compliance, que en estricto sentido y literal significa cumplimiento. En materia jurídico-penal y para los efectos del presente, pues entendemos por compliance el cumplimiento de la normatividad administrativa, financiera y comercial específica por parte de un agente económico en procura de prevenir la comisión de hechos delictivos con ocasión de su participación en los procesos económicos, debido a la incidencia a nivel latinoamericano y los escándalos de corrupción, ya sea en materia ambiental o en hechos de corrupción que ya se conocen, el caso de Odebrecht, de la Drummond o Petroperú, como lo señalaba Marely en su ejemplo. Compliance busca, por un lado, prevenir los delitos por cuenta de la interiorización de valores empresariales como el respeto a la legalidad y los valores éticos por medio de la formación a directivos, funcionarios y administradores de los entes económicos. Y por otro lado encontramos el modelo de que estos programas de cumplimiento se basan en la noción de vigilancia y control o panóptico empresarial. Básicamente, la crítica se dirige a que se busca tener una seguridad jurídica en materia penal y que además de imponer una sanción, se busque su cumplimiento y que no simplemente con una sanción administrativa se resarzan perjuicios económicos, sino que tenga un impacto más lesivo o regenerador.